días, bienvenidos al programa Opinión. Hoy vamos a tratar el tema anemia y desnutrición infantil. ¿Qué hacer frente a estos dos graves problemas? Problemas que afectan el desarrollo de la infancia. Como recordamos, en la semana pasada, el jueves 23, el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia lanzó la movilización nacional Anemia y Desnutrición Cero. Esta movilización que pretende, unir esfuerzos entre todas las instituciones del Estado, el gobierno central, el gobierno regional, gobiernos locales y también involucrar a la sociedad civil para priorizar en la agenda nacional la lucha contra la desnutrición y la anemia infantil con este objetivo de eliminar ambos problemas y alcanzar esta meta de anemia y desnutrición cero. Y hoy día, para hablar sobre esta movilización y sobre este tema de la anemia y desnutrición infantil y qué hacer frente a estos dos graves problemas, vamos a conversar con Fabiola Jiménez. Ella es directora de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición. También es miembro del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia. Buenos días, Fabiola. Hola, Carlos, ¿qué tal? Lo primero, para entrar en tema, cuando hablamos de anemia y desnutrición infantil, exactamente de qué es lo que estamos hablando. Sí, estamos hablando de dos graves problemas de salud pública. Generalmente cuando uno comienza a buscar información sobre estas enfermedades se encuentra conceptos que son clásicos y que son biomédicos recuperativos. En el caso de desnutrición, cuando uno utiliza el término desnutrición, en general estamos hablando de que no se están cubriendo apropiadamente los requerimientos de los niños. En el caso de desnutrición crónica, esto ya está afectando directamente lo que es la talla del niño. Pero digamos que esto no es lo más grave, ¿no? La talla es lo visible, la talla es lo que se puede medir a través de mediciones antropométricas que llamamos en salud. Tú utilizas un tallímetro, mides al niño, lo chequeas con un patrón de referencia y te das cuenta de que no está creciendo apropiadamente. Lo más grave en el caso de desnutrición crónica es lo que está sucediendo, digamos, de manera interna en el niño, ¿no? Específicamente hay una afectación muy grave en todo lo que es sistema nervioso, ¿no? Entonces, estamos hablando de que no se está afectándose el número, la cantidad de las neuronas, pero también se está afectando las interconexiones entre neuronas. Entonces, ya estamos hablando de problemas más graves, estamos hablando de problemas de atención, de capacidades, de la retención en términos de memoria, en términos de innovación, en términos de creatividad, estamos hablando de problemas muy graves. En el caso de la anemia, cuando yo digo la palabra grande, anemia, luego tengo que ir ubicándome hacia las anemias nutricionales. En el caso del Perú, lo que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la movilización, estamos refiriéndonos a un tipo específico de anemia que es un grave problema de salud de nuestro país, que es la anemia por deficiencia del consumo de hierro de origen animal. Es importante tener claro, digamos, este concepto. ¿Por qué? ¿Por qué hago el énfasis en el tema del hierro de origen animal? Porque las soluciones, ¿no?, a este grave problema tienen que ir por esa ruta, ¿no? O sea, ¿cómo promovemos el consumo de este tipo de alimentos que tengan este tipo de hierro? Al igual que la desnutrición, que hemos estado mencionando, al igual que la desnutrición crónica, la anemia tiene también graves consecuencias en el desarrollo del niño. Tanto para desnutrición como para anemia va a importar mucho los primeros meses de la vida, ¿no? Y si queremos ser, digamos, estrictos todavía, tenemos que ir retrocediendo, ¿no? Si queremos tener intervenciones exitosas, programas exitosos, tenemos que ir retrocediendo, ¿no? Tenemos que ir a la madre gestante, ¿no?, para darle una buena alimentación a la gestante e inclusive un poquito más atrás, ¿no? O sea, trabajar programas que tengan un enfoque de mujeres en edad fértil, inclusive. ¿No? Ahora, en ese tema con estas consecuencias, digamos, de la anemia y la desnutrición, si se dan en los primeros años de vida, son consecuencias en el desarrollo, digamos, físico y sobre todo en el desarrollo mental del niño irreversibles, porque en el Perú, viendo algunas cifras, lo que preocupa es que entre los niños menores de 3 años de edad clave, prácticamente 1 de cada 2 niños tiene anemia, ¿no? Y entre los niños menores de 5 años es 1 de cada 3 niños y hay más de 1 millón de niños que no han cumplido los 5 años que tienen anemia, ¿no? Y en el caso de la desnutrición crónica infantil son más de 400.000 los niños menores de 5 años con desnutrición. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el futuro de estos niños? ¿Esta anemia, esta desnutrición en esos primeros 5 años ya es irreversible? ¿Son niños de alguna manera condenados a no poder desarrollar todas sus capacidades? Correcto, Carlos. Yo creo que hay que ser muy directos en estos temas y a veces nos asusta esa palabra irreversible, ¿no? Nos asusta, pero es correctísima, ¿no? El desarrollo en las primeras etapas de vida es muy acelerado, ¿no? Y entonces estábamos hablando de que importa mucho la cantidad de las neuronas, pero importa también, digamos, cómo estas se van interconectando.
en estas primeras etapas de vida lo que nosotros formamos a nivel cerebral son las rutas, ¿no? Las grandes carreteras neuronales, ¿no? Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, estudios, ¿no?, de comparativos en el caso de neuronas de niños desnutridos versus neuronas de niños que están normales, tú lo ves notoriamente, ¿no? Son neuronas que están mal formadas, inconexas, ¿no? Entonces estamos hablando en términos prácticos de repente de un adulto que va a poder leer, que va a poder sumar, que va a poder restar, pero nunca multiplicar o dividir, ¿no? Entonces ya eso te lleva, digamos, a concatenar que esta persona no va a tener un buen empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces estás mutilando las capacidades a estas generaciones de peruanos, ¿no? Ahora, las cifras que tú mencionabas son cifras muy malas, ¿no? Son cifras muy malas, son cifras que nos obligan a retomar esta deuda que tenemos con estas generaciones de peruanos. Ahora, la movilización yo creo que ha sido muy exitosa, que estamos poniendo, digamos, en la mesa, que estamos alborotando un poquito y tratando de poner nuevamente esos temas en agenda, ¿no? Ahora, digamos, esta evolución de una cosa pretende poner, como tú dices, este tema en la agenda, digamos, sobre la mesa del debate público y de las políticas públicas, pero de alguna manera, digamos, y hacer conciencia sobre la gravedad de este problema. Pero ¿tú crees que, digamos, en el Estado, en las autoridades, ¿no?, de los distintos niveles de Estado, desde el gobierno local hasta el gobierno central, existe conciencia sobre la gravedad de este problema? Porque a veces parece que sale la desnutrición y anemia como cifras, como datos, pero ¿existe gravedad sobre las consecuencias que esto va a tener en los niños que la sufren? Yo creo de que tanto en el caso de desnutrición como anemia ya se volvieron parte del paisaje, ¿no? O sea, son problemas de salud pública que los hemos tenido durante tantos años, son décadas que venimos escuchando estos términos que se han vuelto parte del paisaje, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con parte del paisaje? Que tú los escuchas, ya no te parecen tan graves, digamos. Como algo natural. Sí, o sea, es parte del día a día, ¿no? Inclusive yo comentaba en alguna oportunidad a nivel de tanto de autoridades, a nivel de la sociedad, a nivel, por ejemplo, de los profesionales de la salud, ¿no? Por ejemplo, en el caso de anemia, tú te pones a pensar, por ejemplo, en la relación que existe. La primera causa de muerte materna en el Perú son las hemorragias, por ejemplo. Entonces tiene sentido, ¿no? Si por ejemplo, si esta gestante va a todo su proceso de parto con datos de números de hemoglobina muy malos, ¿no? Entonces va con 6 de hemoglobina, que son cifras reales del Perú. Entonces esta gestante, por ejemplo, va al centro de salud, entonces ya no le llama la atención a nadie, ¿no? Es como, ya sí tiene una anemia gestacional y punto, ¿no? Entonces hay una indiferencia, Carlos, ¿no? Hay un tema de que ya nos hemos vuelto insensibles con estos temas. Estas altas cifras de anemia, desnutrición, 1 millón de niños con anemia, ¿un poco se explican también por esa indiferencia? Por cierto, por ejemplo, en el caso de anemia, en desnutrición yo creo que es justo también discriminar estas dos cosas. En el caso de desnutrición yo creo que hemos tenido avances, ¿no? Digamos que sí se logró quebrar, digamos, los números y poder ir descendiendo algunos, claro, lograr este quiebre estadístico, digamos, para abajo. Pero en el caso de anemia, cuando tú ves, por ejemplo, ya en términos de los mapamundi, nosotros pintamos tan de rojo como pinta de rojo África, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos han hablado durante todos estos últimos años de muy buenas cifras macroeconómicas, por ejemplo, y tú te pones a pensar, y esto, digamos que no. Ahora, tú mencionabas muchos sectores, Carlos, entonces es correcto, todos los sectores estamos involucrados, pero digamos los liderazgos, ¿no? En términos de políticas públicas, la cosa clara, ¿no? Las rutas, los caminos, es digamos, un tema de Estado en primer lugar, y luego el tema de los gobiernos que han estado muy flojos en este tema, ¿no? ¿Y hay ese liderazgo desde el Estado? ¿Existe ese liderazgo? Para nada, yo creo que no, yo creo que nos estamos quedando cortos. Me parece muy importante el tema de la movilización porque nos permite también, yo me siento muy muy contenta de formar parte del Grupo de Inversión por la Infancia por eso, ¿no? Porque yo creo que las personas, por ejemplo en mi caso, que trabajo en el sector académico, no nos podemos quedar callados, ¿no? O sea, el que calla otorga, ¿no? Claro, ahora, y te vuelves cómplice también de toda la situación. Esta es una movilización desde la sociedad civil.
Todavía falta un liderazgo desde el Estado, el gobierno central. Ahí está faltando un liderazgo. Por cierto, yo creo que sí. Yo creo que sí. A veces uno conoces a ciertas autoridades y tú puedes decir, bueno, tienen de repente buenas intenciones, conoces y personalmente son buena gente o lo que sea. Y no se trata, ojo, Carlos, de atacar a nadie, ¿no? Claro. Ni de pelearnos con nadie. Se trata de poner, yo creo, los acentos donde tienen que ir, ¿no? Entonces, claro, yo creo que falta liderazgo, de que no se ha tomado. Ahora, son, tanto la desnutrición como la anemia son problemas muy complejos, ¿no? Son problemas multifactoriales, ¿no? Entonces, se tienen que abordar con una mirada desde los determinantes sociales, ¿no? Entonces, no te puedes quedar, digamos, en la superficie, ¿no? Son problemas complejos que implican, tú cuando estás hablando de desnutrición y anemia, llegamos a pobreza, llegamos a temas educativos, llegamos a saneamiento, llegamos al tema de educación de la madre, o sea, son temas donde todos los sectores están involucrados, o sea, nadie dice que es sencillo esto, ¿no? Nos están llegando bastantes comentarios y preguntas del chat, quería transmitirte algunas. Por ejemplo, un poco lo que hablábamos, Andrés Ruiz pregunta, ¿un niño con desnutrición se puede recuperar? ¿Pasa lo mismo con la anemia? Es decir, hablábamos de esto que es irreversible los efectos, pero un niño que tiene desnutrición, anemia, ¿qué se puede hacer? Digamos, ya es un caso como yo le respondería, es como si él me preguntara si yo tengo un carro que se desbarranca, se cae, y entonces y me dijera, ¿puedo hacer funcionar el carro que prenda? De repente sí, ¿no? O pero sea, ya, parchando las piezas, pero igual. Nunca va a funcionar igual, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, se hace mucho, digamos que los enfoques han variado, ¿no? Hace muchos años, digamos que todo el enfoque en términos de desnutrición justamente era esto, rehabilitarlos, ¿no? Rehabilitarnos, hay muchas instituciones que se enfocaban específicamente a eso, ¿no? A dar dietas, a dar tratamientos, pero yo creo que ese no es el enfoque. El enfoque tiene que ser prevenir la desde anemia. Los determinantes, como te decía, o sea, estar claros cuáles son los determinantes que afectan estas enfermedades y abordar estos determinantes para... Ahora, porque tú puedes de repente, si trabajas el tema con los niños, ¿no? Entonces no es un tema exclusivamente alimentario, ¿no? Que ese es otro, yo creo, un gran paradigma que se ha tenido en gobiernos anteriores, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices el caso de desnutrición y anemia solamente es un problema alimentario y eso se va a solucionar dando alimentos, yo creo que es un enfoque incorrecto. Ahí cuando habla de determinantes, ¿cuáles son los determinantes principales que entran? Ahí en el caso pobreza, de desnutrición, ¿no? por ejemplo, el tema es fundamental, en el tema caso, de pobreza, acceso a servicios básicos. Correcto. En el caso, lo que pasa es que varía, ¿no? Hay que discriminar, porque en el caso de desnutrición, por ejemplo, sí está íntimamente relacionado a pobreza. Es más, ¿no? Tú buscas, por ejemplo, ubicas los mapas de la pobreza en Perú y haces un calco con los mapas de desnutrición y te calcan exactamente, ¿no? O sea, los lugares más pobres son los lugares donde encuentras mayor número de niños desnutridos. Claro. En el caso de anemia es distinto, ¿no? Estamos tan mal en el tema de anemia que la anemia es como más democrática, ¿no? O sea, están anémicos todos, arriba, abajo, rural, claro, urbano, todo el mundo, ¿no? Entonces, pero en el caso de desnutrición sí es un determinante importantísimo el tema de pobreza. Te calca exacto, digamos. Claro, ¿no? El tema de pobreza, como decía, pobreza, falta de acceso a servicios básicos, por falta de posibilidades de una buena alimentación, ¿no? Y yo creo, Carlos, que también el término, a veces nos quedamos cortos, en términos de pobreza en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? O sea, acá se hacen unos cálculos que si vives con 200 no sé cuántos soles y eres pobre, si eres pobre, claro, entonces es más la pobreza, ¿no? Porque también hay muchos estudios de desnutrición donde te dicen de que el niño desnutrido es un niño no querido también, Carlos. Y eso es muy duro, ¿no? Pero es un niño que el cuidador no, le importa un pepino, ¿no? O sea, también hay que darle aspectos cualitativos a estos temas, ¿no? Un niño desnutrido es un niño que es no querido, ¿no? Que no es atendido, que no se le alimenta con paciencia, que no se le alimenta con afecto. Entonces entras en un círculo vicioso muy dañino. ¿Por qué? Porque estas familias, esta mamá, estos padres que son pobres, están pobres y están muy deprimidos, ¿no? Entonces entras a un concepto de pobreza más amplio, ¿no? No nos podemos quedar solamente con una clasificación de que con tantos soles eres pobre o eres pobre extremo, ¿no? Eso, como tú mencionabas bien, es pobreza monetaria, pero la pobreza es más que eso, ¿no? Hay muchos analistas, muchas críticas de que esa medición de pobreza monetaria distorsiona en realidad la verdadera magnitud de la pobreza, ¿no? Correcto. Antes de pasar al corte, ya hacer una pregunta más, que nos llegan varias preguntas, pero quiero hacer una más antes que se refieren a la campaña que nos llegan por el chat, ¿no?
de Carmen Paz, por ejemplo, dice: me he enterado de la movilización del padre Garatea contra la anemia. Felicitaciones por esta iniciativa. Y pregunta: ¿el Estado participa en esta campaña? Y también hay otra pregunta de Daniel sobre el tema. Dice: la campaña es anemia y desnutrición cero. Bueno, y pregunta: ¿es esto una meta real? ¿Es posible? ¿En cuánto tiempo se puede lograr? Son dos preguntas, ¿no? Primero el tema: ¿cuál es el nivel de involucramiento del Estado en esta movilización? Yo creo de que hay que rescatar, tuvimos la presencia, por ejemplo, de 2 viceministros, ¿no? Percy Minaya por el lado de salud, y luego también tuvimos la presencia de la viceministra del MIDIS. Entonces ya, digamos que ellos, tenerlos enfrente, ¿no? Que ellos nos puedan escuchar, que ellos puedan recoger nuestro mensaje, de alguna manera se podría mencionar que hay una participación del Estado, pero eso es insuficiente, ¿no? O sea, necesitamos acciones concretas. Ahora, estamos en un año ya que todo el mundo está pensando en las elecciones, estamos como en un gobierno ya de salida y todo. Yo escuchaba el día de la movilización al padre y yo reflexionaba sobre lo siguiente, ¿no? Los niños no pueden esperar, ¿no? O sea, los niños no saben que hay elecciones ni que hay intereses. O sea, yo creo de que, y sobre todo para la gente que nos está escribiendo y la gente que luego puede escuchar esto, que hay un interés genuino para el caso de los niños, ¿no? O sea, no estamos manipulando nada, no tenemos ningún tipo de interés, o sea, no pueden esperar, ¿no? Ahora, en el caso de las metas, cuando decimos anemia y desnutrición cero, yo creo que es lo correcto también, Carlos, porque si tú no te planteas en la vida metas ambiciosas, entonces nunca avanzas, ¿no? Claro. Entonces ahí hemos sido muy mediocres en el caso del país. Yo no me imagino, yo no quiero vivir en un país que te pongas metas de reducción tan mínimas, ¿no? A veces escuchamos 20%, a veces escuchamos porcentajes tan ridículos, la meta oficial del gobierno es en anemia 20% y en nutrición 10% para el 2016, ¿no? Sí, o sea, yo creo que tenemos que pensar así, de esa manera, ¿no? Anemia y desnutrición cero, ¿no? O sea, para poder avanzar. Vamos a un corte y después del corte, bueno, para alcanzar esta meta, ¿no? ¿Qué hay que hacer para alcanzar esta anemia de nutrición cero? Daniel preguntaba en cuánto tiempo es posible lograrla digamos, en las condiciones del país, para responder estas preguntas. Y también para después del corte, quería preguntar también qué está pasando en el caso de la anemia, porque decías que en el caso de nutrición se ha comenzado a descender, pero en la anemia tenemos el problema, además de las altas cifras, lo más grave es que en los últimos 3 años ha comenzado a subir la anemia, se está incrementando. Entonces, ¿qué está pasando en el tema de la anemia? Porque mientras, digamos, hay una situación un contexto de crecimiento económico, de reducción, aunque lente, la pobreza, por lo menos la pobreza monetaria, la anemia crece, ¿no? Entonces, para ver qué está pasando, responder estas preguntas después del corte, ¿no? Tomamos un corte y regresamos para seguir conversando con Fabiola Jiménez. ¿Sabías que en el Perú hay 1 millón de niños menores de 5 años con anemia? Y que a pesar de los avances, todavía tenemos más de 400.000 niños de esa edad que sufren de desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición infantil afectan el desarrollo físico e intelectual del niño. La anemia es causada por la falta de hierro en la alimentación de los niños, falta de cuidado en la mujer gestante, deficiente alimentación del niño, mala higiene que produce enfermedades infantiles son causa de la desnutrición infantil. ¿Cuál es el rol de los alcaldes y regidores para hacer frente a la anemia y la desnutrición de nuestros niños? El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia ha elaborado el manual ¿Qué debo hacer como alcalde y regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y anemia infantil. El objetivo de este manual es motivar, informar y capacitar a las autoridades municipales para poner en marcha acciones y políticas para terminar con la anemia y desnutrición infantil. Este manual didáctico permite que las autoridades municipales conozcan las causas y efectos de la desnutrición y anemia infantil, lo que pueden y deben hacer para enfrentar estos 2 graves problemas, cómo hacerlo, con cuáles fuentes de financiamiento cuentan para este fin y cómo acceder a ellas. Descarga este manual dirigido a los alcaldes y regidores de todo el país y también a todos los ciudadanos ingresando al link del curso. Sé parte de esta iniciativa y esfuerzo nacional contra la anemia y la desnutrición que afectan a nuestros niños y niñas.
Seguimos aquí conversando con Fabiola Jiménez, que es directora de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición, para seguir hablando sobre este tema de anemia y nutrición infantil y qué hacer frente a estos dos graves problemas. Antes del corte, Fabiola, dejamos esta pregunta de hablar de la meta, ¿no? Que es, yo sé que es necesario poner metas ambiciosas de anemia y nutrición cero y no metas que nos salen de reducir solo a 10%, solo a 20%. Pero es factible alcanzar, retomo la pregunta que decía Daniel Porchano, ¿es factible alcanzar esta meta de anemia y nutrición cero? ¿Y qué es lo que se necesita hacer para llegar a este objetivo? Sí, ahí yo creo que debemos discriminar nuevamente desnutrición versus anemia. En el caso de desnutrición los resultados son un poco más lentos, Carlos, ¿no? Cuando estamos hablando sobre todo de desnutrición crónica, digamos, tú haces una intervención y para observar los resultados es lento, ¿no? Son procesos más lentos y sobre todo de que a veces no encuentras resultados impactantes porque justamente lo que se está afectando el tema de la talla, ¿no? Y la talla es nosotros le llamamos un indicador duro, ¿no? Es un indicador muy difícil de, digamos, que mejore el tema de talla y más bien estás hablando de generaciones, de que tú inviertes y luego vas a tener resultados, pero a largo plazo, digamos. Ahora, digamos, eso explicaría la posición que toman muchos gobiernos, ¿no? O sea, ellos creo que los funcionarios, nuestras autoridades tienen claro de que ellos van a tener que hacer un trabajo muy arduo, que van a tener que invertir muchos recursos y que no se van a llevar las palmas, ¿no? De que no se van a poder tomar la foto, digamos, de resultados, ¿no? Porque son resultados a más largo plazo. En el caso de anemia, los resultados, hay muchas intervenciones a nivel de otros países, donde cuando tú trabajas realmente y todos los sectores están abocados, estás hablando de meses, digamos, para revertir la meta de anemia cero, ¿en qué tiempo se podría lograr si es que realmente hay una prioridad en el tema? Si actúan todos los sectores y se trabaja apropiadamente, mira, hay resultados impactantes en otros países, estás hablando de 8 meses, de 9 meses, pone año y medio, qué sé yo. ¿Se podría llegar a la meta de anemia cero? Anemia cero es complicado, pero sí, digamos, quebrar nuevamente la estadística y comenzar a bajar aceleradamente, ¿no? Ahora, esta meta oficial de reducir la anemia a 20% para el 2017, ¿dirías que es una meta poco ambiciosa? Es poco ambiciosa, pero yo creo que no están dadas las condiciones para lograrla, ¿no? O sea, y además que tiene los antecedentes, como tú mencionabas, ¿no? Que las cifras están muy malas, inclusive incrementándose, ¿no? Entonces ya ahí no tienes. Ahora, a mí, digamos, lo que me parece, y ahí sí voy a ser más fuerte, a veces un poco ridículo, es cuando salen las autoridades y comienzan a discutir medio punto, un punto, no sé qué. Entonces, claro, cuando tú tienes ese tipo de autoridades que te discuten el medio punto, el no sé qué, entonces ya pues anemia y desnutrición cero les debe parecer que estamos un poco locos acá proponiendo esto, ¿no? Entonces, porque tienes ese tema o sea, yo creo que en primer lugar hay que plantear las cosas. Se está trabajando con un pensamiento mediocre, ¿no? La palabra mediocre lo que significa es que te crees la mitad, ¿no? Medio crees en algo, ¿no? Entonces yo creo que en primer lugar no hemos tenido autoridades que se pongan los pantalones en estos temas y que digan, ¿sabes qué? Vamos por el cero, ¿no? Tal cual. Ahora, son problemas complejos. En el caso de anemia, por ejemplo, hay muchos temas involucrados. Está el tema de parasitosis, por ejemplo, que es un tema muy grave, ¿no? Sobre todo en el caso de la selva, ¿no? A veces tú no puedes comenzar las estrategias en términos de suplementación, en términos de promocionar el consumo de alimentos ricos en hierro de origen animal, porque tienes muy mala calidad de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos niños que están totalmente infectados con parásitos, lógicamente de que no vas a obtener ningún tipo de resultados. Por eso es que hablamos del tema de determinantes, ¿no? Tienes que solucionar primero temas de saneamiento, solucionar otros temas para que todo esto comience a funcionar, digamos, ¿no? Y en el caso de la anemia hablamos, tú decías que es posible, digamos, sería posible en un término de un año. Intervenciones efectivas, digamos, con un porcentaje alto de disminución, ¿no? Claro, ahí podría, digamos, reducirse la anemia a cero, pero el problema de la anemia es que no solamente no se está reduciendo lentamente, a diferencia de la nutrición, sino que por lo menos en los últimos 3 años el mío se ha venido incrementándose, ¿no? Sí, correcto. Se está subiendo, año a año va subiendo la anemia. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos retrocediendo en el tema de anemia? Es muy complejo, si lo vemos desde el punto de vista nutricional, tenemos esta carencia, ¿no? En el tema del consumo del hierro de origen animal. El hierro es un mineral esencial, ¿no?
Lo que significa esta palabra esencial es que nuestro organismo no lo produce, sino que tenemos que ingerirlo, ¿no? Entonces, y además, una vez que lo ingieres, el mecanismo, digamos, bioquímico del hierro es muy complejo. Existen muchas interacciones. Existen, por ejemplo, en el caso del hierro, algunos alimentos que favorecen su absorción, otros que disminuyen la absorción. Entonces, necesitas solucionar problemas de disponibilidad del hierro y de acceso económico también, ¿no? O sea, necesitas, y luego, mucha educación para que la madre entienda cómo lo va a preparar, cómo lo mezcla, cómo lo combina, cuáles son los requerimientos del niño, cuánto tendría que darle, cómo tendría que darle, ¿no? Y luego hay que entender que los requerimientos, por ejemplo, en el caso de un niño, están tan incrementados que no solamente va a bastar probablemente con el alimento como tal, sino ahí viene el tema de suplementación. La respuesta que nos está dando el actual gobierno es de que ellos han comenzado tarde, ¿no? El tema de implementar la suplementación, claro, que estos multimicronutrientes, que hubo un desfase en la distribución. Exactamente, las famosas chispitas, Carlos. Claro, ¿no? el gobierno dice que esto ya, digamos, hubo un problema en los años 2012, 2013, eso digamos, refleja el incremento, pero que esto ya se habría solucionado. Entonces nos mencionan eso, ¿no? Que es complejo, de que han tenido problemas logísticos, problemas en la distribución, pero no solamente es eso, ¿no? Sino es cuando llega estos sobrecitos a la casa, que la madre lo acepte, que entienda cómo mezclarlo, las temperaturas, las dosis, entender que tiene que consumir toda la dosis. ¿Y se está trabajando eso con las familias? Entiendo de que se está trabajando, pero nuevamente, o sea, en el caso de este gobierno les ha ganado el tiempo totalmente, ¿no? Totalmente, y pero tampoco, digamos, ellos están cubriendo un poco diciendo que las cifras se han incrementado solamente por esto, ¿no? Y desde mi punto de vista ahí es un análisis muy corto, ¿no? El problema es más complejo, ¿no? Yo creo de que, que no han planteado bases correctas, ¿no? O sea, que no se veía claro desde el inicio la estrategia. Ahora, es cierto que 5 años siempre te quedas corto, ¿no? Por eso siempre se habla de las políticas de Estado, que tienen que ir retomando de gobierno a gobierno, pero se han quedado cortos, ¿no? Se han quedado cortos, los problemas que mencionan es correcto, ¿no? La logística, el proceso es complejo, ¿no? Se les ha ido el tiempo muy aceleradamente, diría yo, ¿no? Claro, pero además de quedarse cortos, en este caso, lo que preocupa es que, digamos, la curva que ya venía bajando se ha revertido, comenzó a subir. ¿Usted quiere decir que aquí hay deficiencias o problemas que no habían antes? Yo creo que no tenían claras las estrategias, ¿no? Entonces, digamos que algunos, ahora, tan desesperados están que, por ejemplo, a mí me causa mucha gracia cuando estoy viendo a veces presentaciones de funcionarios que están llevando sus PowerPoint y llevan cifras donde están comparando 2015 con el año 2000, más o menos, ¿no? Claro, entonces, para enmascarar, para ocultar, y estamos hablando de 15 años para atrás, pero en realidad las cifras son muy malas, porque ¿no? Si nosotros comparamos con años atrás, efectivamente, en el caso de mujeres inclusive tenemos incrementos, ¿no? Y ahora hay otro factor importante de entender cómo se registra, digamos, cómo se obtienen los datos para la ENDES, Carlos, ¿no? Porque estos datos que están midiendo, porque nosotros los datos que tenemos es según la medición de la ENDES, ¿no? Que nos dice que en el caso de los niños menores de 3 años casi 47% tiene anemia, en el caso de los niños menores de 5 años son más de 35%. Hace 3 años era 30%, está el incremento. Pero estos datos están reflejando cómo se mide la anemia y si estos datos están reflejando realmente la magnitud del problema. No, nos quedamos nuevamente cortos. O sea, la anemia es aún más grave que lo que dicen estos datos. Por cierto. Pero voy a explicar por qué. En el caso de la ENDES, para la gente que nos escucha, ENDES lo que significa es la encuesta de demografía y salud familiar, ¿no? Entonces, se mide, estos datos que nosotros obtenemos y leemos, se miden a través de la hemoglobina, ¿no? Entonces, como parámetro bioquímico, pero no es, digamos, la hemoglobina se trabaja a nivel poblacional porque es una prueba, digamos, barata, ¿no? Entonces, que puedes tú implementarla a nivel poblacional. Pero no es lo más exacto que tenemos para medición del estado del hierro en el organismo, digamos. Existen otros mecanismos, otras pruebas bioquímicas que no se trabajan a nivel poblacional porque son muy caras. Pero si nosotros fuéramos estrictos, no nos está midiendo el tema de hemoglobina como está la reserva de hierro en el caso de estos niños. Para ponerlo en palabras muy simples, Carlos. Tenemos el carro, tenemos, digamos, la gasolina,
la hemoglobina ya te midió cuando tienes 0 de reserva de hierro, ¿no? Entonces, si nosotros lleváramos estas cifras que tú mencionas, que son tan malas en términos de reserva de hierro, el problema es más grave de lo que estamos viendo. O sea, lo que dice que se mide esta 46%, 47% de niños con anemia, mide aquellos que ya tienen la anemia, pero que dice que no se están viendo aquellos que están en riesgo de caer pronto que ya que tienen muy afectadas sus reservas de hierro. Y eso es muy grave en realidad, ¿no? Porque te habla de que están prácticamente a puertas de convertirse, de incrementar las cifras de los anémicos. ¿Y eso qué tanto le da el problema? ¿Cuál es la real magnitud entonces? Mira, si tú dices 40 y tantos %, estaríamos hablando de 60 y tantos %, 70 y tantos % en términos de reserva. Entonces la cosa es muy grave, realmente, en el caso de los niños más chiquititos, ¿no? Cuando tienes cifras, por ejemplo, en niños menores de 3 años, en unos de 80 y tantos %, tranquilamente podrías decir que el 100% de esos niños ya tienen problemas de reserva, exactamente, ¿no? Ahora, en el caso de desnutrición, para el caso de la ENDES, también hay que discriminar que se trabaja con 2 patrones de referencia, ¿no? Y eso a veces no se entiende. ¿Qué cosa es lo que sucede? Cuando tú levantas información, lo que se llama datos antropométricos de parte de los niños, haces el tema de peso, el tema de talla, tienes que contrastar con un patrón de referencia. Entonces, la ENDES te da 2 tipos de patrones. Un patrón clásico, digamos, que se ha trabajado muy antiguo, que es el patrón NSHS, que es el Instituto de Estadística de los Estados Unidos, y otro patrón, digamos, que es el más real, el más ajustado, que es el de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tú encuentras una gran diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí hay una gran manipulación política. Ahora, ¿no? la cifra, lo que se suele usar en las cifras oficiales es el patrón de la OMS, ¿no? Sí, pero por ejemplo, tú, o sea, tampoco nos debe llamar la atención a veces cuando sale la noticia, ¿no? Cayó la desnutrición, no sé qué, están trabajando con NSHS, ¿no? Entonces, para bajar las exactamente, cifras. Entonces, pero lo lamentable, ¿qué cosa es, no? Que solamente los expertos entienden esta cosa, solamente el lado académico entiende esta discriminación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, el patrón de la Organización Mundial de la Salud es un patrón actual, es un patrón con el que están trabajando muchos países, y yo creo que es lo justo que trabajemos con cifras reales, ¿no? Y con estos patrones más estrictos también. Ahora, quiero hacer también, nos llega más preguntas del chat de Aurelia, que nos escribe, dice, ¿qué necesita el niño para salir de la anemia y de la desnutrición? ¿Necesita lo mismo o hay alguna diferencia? Es decir, para digamos, el niño que ya tiene anemia, ¿qué se necesita hacer para sacarlo de yo este cambiaría problema? un poco el enfoque y diría... Y la pregunta es que a mí eso me da la otra pregunta, ¿qué hacer para prevenirla, no? Exactamente, lo positivo, digamos, ¿no? Entonces, hay varias cosas que mencionar. Algo importante, Carlos, es el tema también del corte del cordón umbilical, ¿no? Que lo debes haber escuchado. Yo creo que es una política que se puede trabajar en el sector salud de inmediato, ¿no? De inmediato que se puede implementar. ¿Qué cosa sucede, no? En el cordón umbilical justamente quedan una gran cantidad de sangre, que es sangre materna. Entonces, lo que los expertos mundiales nos explican es que debe dejar de latir el cordón umbilical para recién hacer el corte. Y eso va a permitir que pueda pasar al niño justamente un porcentaje más alto de hierro. Entonces, recordemos que un niño normal va a nacer con reservas de hierro para 2 primeros meses de vida. Pero si tú tienes una mamá que ya de por sí ella está anémica, entonces va a nacer este niño con 0 reservas de hierro. Entonces ya ahí vas viendo un poquito la génesis del problema. Supongamos que estamos hablando de un niño normal, ¿no? Un niño que ha nacido con sus reservas de hierro, ok. Entonces es un niño que puede tranquilamente estar 6 meses con lactancia materna exclusiva, ¿no? Ahora hay que aclarar que el contenido de la leche materna en términos de hierro, los porcentajes son bajos, no obstante la biodisponibilidad del hierro de la leche materna es muy bueno, es decir que se absorbe casi en 0%. Entonces tenemos que el niño nace con reservas, que el tema de la leche lo va a proteger por esos 6 meses, y lo que trabajamos muy mal en el Perú y donde está el origen
del inicio de estas enfermedades, sobre todo en el caso de que comienza a desnutrirse nuestros niños, son los 6 meses, ¿no? Hacemos muy mal lo que se conoce como el periodo de alimentación complementaria, ¿no? A los 6 meses tú observas la curva y cae la curva de los niños peruanos. Cae dramáticamente, ¿no? Entonces ahí es donde hay que trabajar intervenciones urgentes, digamos, Ahí ¿no? es un problema de hábitos alimenticios, también un problema de educación en nutrición, de educación en términos de salud, ¿no? Para hablar de estos, yo creo que para hablar de estos temas precisamente de educación y nutrición, de educación en salud, y para hablar sobre, bueno, este problema de hábitos, ¿no? De alimentación y otros que podrían justamente originar este problema, damos un corte y después tratamos, para tratar a fondo estos temas de los hábitos de alimentación y también de la educación y nutrición necesaria para justamente prevenir estos problemas de anemia y nutrición. Nosotros damos un corte y regresamos con la entrevista a Fabiola Jiménez. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bienvenidos a la Primera Infancia Primero. En Salgalú TV Online, nuestra preocupación son los niños y niñas, especialmente los de la primera infancia, porque ellos son el presente y futuro de nuestro país, porque ellos representan nuestra mayor creación, nuestra mejor expresión de amor. Los esperamos todos los lunes con invitados especiales, quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas. Los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa, la escuela y en nuestra propia comunidad, ayudando así a tener un país más justo y solidario. Participe vía chat con sus comentarios. Los esperamos todos los lunes en la Primera Infancia Primero, aquí en su canal Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca. Bien, volvemos para seguir conversando con Fabiola Jiménez sobre este problema de la anemia y desnutrición infantil. Nos habla antes del bloque anterior, antes del corte, de que hay todo un problema, digamos, también de hábitos, ¿no? Alimenticios que generan que luego de los 6 meses, que son los primeros 6 meses de lactancia materna, digamos, se eleva la curva de anemia, desnutrición, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son esos problemas, digamos? ¿Cuáles son, digamos, esos malos hábitos alimenticios que predominan un poco Sí, en el país? en el caso de alimentación complementaria, el término lo que significa es de que están complementando la lactancia materna, y eso es una buena aclaración, ¿no? Entonces, que no significa de que se debe cortar con la lactancia, sino que se complementa la lactancia, eso es importante. Y luego tenemos varios errores, ¿no? En general, las mamás no saben cómo alimentar a los niños, ¿no? Entonces, se cometen varios errores, pero uno de los principales es en términos de densidad energética, ¿no? ¿A qué cosa me refiero? Recordemos que estamos hablando de estomaditos pequeños de los niños, y generalmente la mamá, sobre todo las mamás primerizas, escuchan a la suegra, a la abuelita, a la comadre, a la vecina, y tratan de dar calditos, ¿no? Se dan los famosos calditos, sopitas, aguadas,
en el biberón se comienza a introducir el tema del biberón, que son biberones que están mal lavados, por ejemplo, que haces un círculo vicioso con diarreas, por ejemplo. Entonces es muy importante recordar el tema de densidad energética, que se tiene que introducir el tema de las papillas, es muy importante. Entonces hay todo un plan, ¿no?, que se tiene que enseñar a las mamás de cómo se van a implementar y qué deben contener estas papillas, ¿no? Y cómo se va dando la introducción progresiva de determinados alimentos hasta que llegas al año de edad, y en el año de edad recién puedes incorporar al niño, digamos, a lo que se conoce como la olla familiar. Digamos que tú podrías, de lo que cocinas para los adultos, separar o hacer algún tipo de preparación especial para tu niño, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ahora, cuando tú aterrizas, digamos, que puede sonar, yo lo he dicho, en 2 minutos a algo tan sencillo, en la práctica es muy complejo, ¿no? Porque vas ya hacia el enfoque de seguridad alimentaria, ¿no? O sea, vas en primer lugar en esa zona, qué tipo de alimentos están disponibles, ¿no? Vas a términos de disponibilidad, vas a términos de acceso, ¿no? Si están disponibles, qué tan baratos van a ser los insumos que se utilizan. Y luego viene el componente de utilización, justamente, o sea, cómo lo mezclo, cómo lo preparo, qué cantidad le voy a dar al niño, cuántas veces al día, la forma en que lo voy a alimentar inclusive, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay que tener mucha paciencia, de que el cuidador, no necesariamente la mamá, cuánto tiempo se va a tomar en alimentar al niño, etcétera. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son esos alimentos clave, digamos, que se tiene que dar al niño para evitar anemia y desnutrición? ¿Y qué tan accesibles son estos alimentos, digamos, tanto en zonas urbanas, digamos, pobres, como también zonas rurales? Para el ¿no? caso del hierro, estábamos insistiendo con el tema del uso de alimentos ricos en hierro de origen animal. Estoy hablando de vísceras, estoy hablando específicamente de las famosas sangrecita, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando del pescado también, que puede estar incorporado. Entonces no necesariamente son dosis muy altas, y además de que cuando tú trabajas en comunidad te das cuenta que necesitas dar algunas orientaciones a las mamás, porque las mamás, o sea, no les tienes que enseñar a cocinar. Ellas se las ingenian, cuando ya aprenden, digamos, entran en una rutina y lo pueden hacer apropiadamente, ¿no? En el caso de hierro hay alimentos que deben acompañar, ¿no? Este tipo de alimentos para favorecer la absorción. Me estoy refiriendo a los cítricos, por ejemplo, ¿no? O sea, que son ideales para que mejore el tema de absorción. Y también hay alimentos que disminuyen la absorción de estos alimentos, y ahí están el té, el café, algunas infusiones también a veces disminuyen la absorción del hierro. Entonces, ahora la gran pregunta es ¿quién educa? ¿No? ¿Cómo se está trabajando el tema de educación a las familias, de educación nutricional a las familias? ¿Se está trabajando o no se está trabajando? Eso es una tarea que uno diría correspondería fundamentalmente al Estado, ¿no? Trabajar ampliamente el tema de educación con la familia. ¿Se está haciendo? ¿No se está haciendo? Yo creo que ahí vamos al corazón del problema, ¿no? Vamos al corazón del problema porque la nutrición como tal es una ciencia, ¿no? Es una ciencia complicada, no es sencilla, ¿no? Es una ciencia compleja que, digamos, un experto, un especialista en nutrición, recorre todo lo que es la química y la bioquímica. Y existe un profesional específicamente para desarrollar la ciencia de nutrición, y me estoy refiriendo a los nutricionistas, ¿no? Entonces, en el caso de nuestro país tenemos muchas deficiencias en el tema de los nutricionistas. Tenemos problemas de cantidad y tenemos problemas de calidad de formación de nutricionista en el Perú. Problemas de cantidad porque somos muy poquitos, somos 6.000 nutricionistas solamente a nivel nacional. Entonces, esa poquita cantidad, ¿a qué cosa te lleva? A que, por ejemplo, en los lugares, inclusive en zonas de costa, en zonas urbanas, tú vas a un establecimiento de salud y probablemente no haya un nutricionista, ¿no? Vas a una posta, a un centro de salud, inclusive a un policlínico. Tenemos deficiencias de nutricionistas en hospitales, o inclusive en hospitales grandes, ¿no? Y los pocos que hay, digamos, no se dan abasto. A veces, por ejemplo, tenemos un ratio, ¿no? Tenemos un ratio que sale, por ejemplo, un médico le corresponden un número determinado de pacientes o un número determinado de camas, por ejemplo. Entonces, los ratios, en el caso de nutricionistas, ni siquiera están calculados, por ejemplo. Pero no nos damos abasto, eso por un lado. Y luego problemas en la calidad de la formación. ¿Por qué? Porque los pocos nutricionistas que existen en el país están formados desde una orientación clínica, ¿no? Es decir,
para hacer la dieta, ¿no? Para reparar cuando ya la persona está enferma, y ese es un enfoque, digamos, que se queda muy, muy corto, ¿no? Lo que estamos conversando esta mañana, Carlos, está muy orientado al tema, insisto, a términos grandes, ¿no? Existen 3 estrategias de salud pública. La primera de ellas es promoción de la salud, la segunda es prevención de enfermedades y la tercera es tratamiento de enfermedades. Yo creo que el enfoque de promoción de la salud es un enfoque que ayudaría mucho, que es clave implementar, ¿no? Para poder darle la vuelta a estos problemas, ¿no? Pero ¿cómo se está trabajando ahí? ¿No se está trabajando este tema? En el caso de promoción de la salud, mira, yo de repente he tenido un sesgo muy grande ahorita y he mencionado todo el tema de la problemática de nutricionistas, pero en general es un sesgo y una problemática de los profesionales de la salud en general. Entonces, el caso de promoción de la salud, la formación existe, es inexistente, no existió hace muchos años en una universidad, un diplomado, por ejemplo, en el caso de promoción de la salud, pero son temas que nadie toca. Y yo les llamo a veces en algunas conferencias que he dado, que deberíamos llamarnos en realidad profesionales de la enfermedad, tal cual, ¿no? O sea, si tú te pones a pensar el enfoque que tienen los médicos, obstetras, enfermeras, nutricionistas, te preparan para reparar daños, ¿no? Te preparan para la contingencia. No hay un trabajo en el país entonces de política de prevención de salud. No se previene la salud. Promueves la salud y previenes la enfermedad. Claro, no se o sea, ahí es clave. Mira, o sea, ¿qué cosa sucede? Mira, justamente he mencionado esas 3 grandes estrategias de salud pública: promoción de la salud, prevención de enfermedades y tratamiento. Digamos que promoción de la salud es el primer nivel. Cuando tú previenes enfermedad todavía te quedas corto, porque prevención está ligado al daño. Cuando tú promueves salud, estás ligado al bienestar. Eso o no sea, se trabaja en palabras sencillas, Carlos, promoción de la salud es lograr que la gente esté sana y se mantenga sana en el tiempo. Y eso no se trabaja, no hay un se trabajo trabaja muy poco, se trabaja muy poco. Yo creo que lamentablemente en estos temas que estamos conversando son temas medulares, son temas estructurales, ¿no? Y que no los escuchas por ningún lado. Y el tema también de, como decíamos, de promoción de la nutrición, de educación nutricional para prevenir temas como anemia, desnutrición infantil, tampoco es también donde hay una falencia ahí. Yo creo que tú potenciarías, mira, o sea, tú has mencionado algo, educación no solamente para prevenir, sino que cuando tú educas con el enfoque de promoción de la salud, lo que estás logrando es potenciar las capacidades de estas poblaciones, ¿no? O sea, es más grande todavía, ¿no? Es más grande, es un nivel superior, es un nivel más amplio el que tú lograrías. Acá cuando estamos hablando, por ejemplo, cuando se han medido los impactos de la desnutrición y la anemia en términos económicos, en términos sociales, en términos de desarrollo, nuevamente nos quedamos cortos porque estás siempre midiendo daños, ¿no? Pero no te has puesto el daño, digamos, el impacto más grande que tenemos tanto para desnutrición y anemia no es por todo lo que hemos perdido, sino por lo que estamos dejando de ganar. Es otro chip. Estamos dejando de ganar. De repente, no sabes si estos niños desnutridos, cuántos inventores ibas a tener, cuántos ingenieros, cuántos maestros. Porque uno ve cuando sale ahí, ¿no? Estábamos hablando de nutrición de anemia, cuál es el impacto también para el país, para el desarrollo del país, los niveles de anemia y nutrición que tenemos. Pero siempre estamos con el enfoque en el país del recuento de los daños, ¿no? Es como que tienes un sismo y recuentas, mira cuántos se murieron, qué pasó, no sé qué, pero cuando tú giras, es lo que estamos dejando de ganar, realmente lo que nos limita como país, ¿no? Es otra mirada, es una mirada más grande todavía, ¿no? Tú no sabes qué hubieran podido llegar estos niños, ni cómo hubieran contribuido para ellos, para sus familias, para el país. Podemos hablar casi de algunas generaciones de niños perdidas para el país por culpa de la desnutrición y la anemia. Tal cual. Por eso es que estamos en esta movilización nacional. Y aparte que yo quería destacar lo valioso de la movilización y que realmente merece el término de movilización nacional porque se van a tener también esos encuentros regionales, ¿no? Lima no es el Perú, ¿no? Y a mí me parece fantástico que podamos tener ese alcance, ¿no? De ir a estas ciudades y también poder motivar y tener esa cercanía. Ahora, el enfoque que se tiene desde el Grupo de Inversión por la Infancia a mí me parece muy importante porque está involucrando muchos sectores, Carlos, ¿no? O sea,
no podemos quedarnos sentados. O sea, lo ideal, ¿qué cosa sería? De repente que el gobierno tome la batuta, tome el liderazgo, etcétera. Pero si no tienes ese camino, entonces tienes que ir desde abajo construyendo. El tema de los gobiernos locales, el tema de los gobiernos regionales, el tema de la formación de ciudadanía, a mí me parece muy importante, ¿no? O sea, vamos a las bases entonces, ¿no? Claro, es una movilización que trabaja muy... O sea, se plantea trabajar también directamente mucho con desde los gobiernos locales, exactamente, ¿no? Porque tú, por ejemplo, en el caso de los gobernadores regionales, muchos de ellos, es como que estos temas no fueran parte de su trabajo, ¿no? O sea, ni siquiera les toca, ni siquiera me involucro, ¿no? O sea, no la ven en una palabra, ¿no? O sea, con contadas excepciones, ¿no? Claro, porque yo creo, digamos, a involucrarlos a los gobernadores regionales y a los alcaldes por también, cierto, ¿no? Porque ellos están muy cerca de la población, y eso es una ventaja, ¿no? Entonces, yo creo que es una ventaja también lo que se está trabajando en términos de las capacitaciones, del material para alcaldes que se ha sacado, por ejemplo, que a mí me parece, o sea, justamente el material va a eso, ¿no? A mencionar en palabras muy sencillitas, ¿no? ¿Qué es la desnutrición? ¿Qué cosa es la anemia? ¿Cómo se puede combatirlas? ¿Cuál es el rol que ellos tienen? Estos materiales a mí me parece que son totalmente útiles, ¿no? Para terminar, Fabiola, la entrevista, para resumir un poco lo que hemos conversado, si tendríamos que poner, digamos, algunas acciones, ¿no? Acciones concretas, acciones específicas para avanzar, digamos, en la prevención de la anemia, la desnutrición y avanzar en esta meta anemia y nutrición cero, y acciones que, digamos, serían que no requieren, digamos, grandes inversiones y que, digamos, el país esté en condiciones de implementar inmediatamente y no se están haciendo. ¿Cuáles son esas acciones concretas, yo urgentes? Creo, sí, el tema de vigilancia del crecimiento y desarrollo me parece clave, ¿no? Esas cosas ya están pero hay que refrescarlas, ¿no? ¿A qué cosa me refiero? Enseñar a la madre lo que significa el uso del carnet de crecimiento y desarrollo. Ellas se convierten en unas aliadas muy importantes en vigilar justamente cómo va el crecimiento y desarrollo de sus niños, ¿no? Les tiene que salir justamente de que sus niños están en verde, digamos, pero si este niño cae en amarillo, cae en rojo, ya la misma mamá, la misma familia puede trabajar mucho y puede ayudar mucho a los profesionales en las alertas. Otro tema que me parece clave, totalmente clave, Carlos, que no lo hemos mencionado, pero me parece muy importante, es el tema de estimulación del niño. O sea, no solamente es el tema de nutrición, sino cómo se estimula, sobre todo, inclusive desde la gestación, cómo se trabaja todo el tema de estimulación prenatal y cómo se trabaja el tema de estimulación temprana en los niños. Entonces, están de la mano el tema de nutrición y el tema de estimulación. Otro tema que me parece clave que refrescar es el tema de inmunizaciones, por ejemplo, también, ¿no? O sea, que el niño esté protegido con todo su calendario de vacunas. Y para terminar, lo que hemos comentado, ¿no? Educación en nutrición y educación en salud, ¿no? Me parecen dos temas muy importantes, pero digamos, una educación que sea sencilla, ¿no? Que vaya a cuestiones concretas, aterrizadas, ¿no? Que se trabaje sesiones demostrativas, que se trabaje el tema de las madres con temas de talleres de cocina, donde ellas se involucren, cosas muy puntuales, no tan complejas, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso no tiene ningún costo, son programas que ya existen y que hay que refrescarlos, reforzarlos, ¿no? Y de manera inmediata nos van a ofrecer resultados, ¿no? Bien, muchas gracias, Fabiola, por esta entrevista. No, a ustedes, muchas gracias. Bien, fue entonces la entrevista con Fabiola Jiménez, que es directora de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición y también miembro del Grupo Impulsor de Inversión en Infancia, y que sin duda estuvo presente en el lanzamiento, digamos, de esta movilización nacional Anemia y Desnutrición Cero. Nosotros vamos a un corte y luego al corte regresamos con la parte final del programa. En esta parte final vamos a presentar una entrevista que le hicimos a Jorge Núñez, él es gerente regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Lima Provincias, y que nos va a hablar precisamente de cómo ven desde el Gobierno Regional de Lima Provincias este tema, su rol frente a este tema de la anemia y la desnutrición infantil. Ya nos decía Fabiola en la entrevista que los gobiernos regionales tienen un rol clave en este tema. Entonces, en esta entrevista, el gerente de Desarrollo Social de Lima Provincia va a hablar precisamente sobre lo que se está haciendo de este gobierno regional y cómo ven ellos su rol. Vamos a un corte y regresamos con la parte final del programa. Los seres humanos
formamos nuestros hábitos alimenticios hasta los 10 años de edad. Pasados los 10 años de edad es muy difícil cambiar los hábitos alimenticios y como consecuencia de ello, no solamente las preferencias gastronómicas de placer de comer, sino también tiene que ver con el tema de la alimentación, de la nutrición. Pero hay una esperanza, está justamente en los niños que hoy en día están naciendo, que están comenzando a crecer, que se están formando, no solamente en las aulas, sino también en sus propios cuerpos. Todos tenemos una gran responsabilidad, desde padres, desde tíos, hermanos, mayores, sobre los pequeños. Si no queremos niños que se duerman en clase, si no queremos peruanos pequeños, por debajo de la estatura promedio, como no lo eran antes, como no lo eran hace más de 1000 años, personas fuertes, inteligentes, porque la inteligencia también tiene que ver con la alimentación. La biodiversidad peruana tiene alimentos, tiene elementos importantísimos para la nutrición, para la buena nutrición de nuestros hijos, de nuestros niños. Corresponde a nosotros acercarle a ellos estos productos, dárselos a comer, a probar, incluirlos en su dieta, porque va a ser la única forma que pasada esta niñez, para ellos sea hábito consumir todos estos productos. La alimentación de nuestros hijos está en nuestras manos. Bien, como anunciamos, vamos a presentar en este último segmento del programa una entrevista que hicimos a Jorge Núñez, que es el gerente regional de desarrollo social de Lima Provincias, en la entrevista en la que habla sobre precisamente el rol del gobierno regional frente a los temas de anemia y desnutrición infantil. Antes de presentar la entrevista, quiero dar un dato sobre Lima Provincias en el caso anemia. Por ejemplo, en Lima Provincias, en el ámbito del gobierno regional de Lima Provincias, el 56% de los niños menores de 3 años tiene anemia. Eso significa que hay más de 30.000 niños que viven en la zona de Lima Provincias que sufren de anemia. Entonces, un alto índice donde más de la mitad de los niños menores de 3 años de Lima Provincias tiene anemia. Entonces, incluso es un índice mayor al promedio nacional. Entonces, vamos ahora sí la entrevista con Jorge Núñez, gerente regional de desarrollo social de Lima Provincias. ¿Cuál es su expectativa frente a esta movilización que viene organizando el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, la movilización Desnutrición Anemia Cero? Bueno, es expectativa enorme, es el campo fundamentalmente en el que nos ocupa desde la gerencia que yo trabajo en esta oportunidad dentro del Gobierno Regional de Lima. Contento de participar en un escenario como este, en el que la sociedad civil, a través de Inversión por la Infancia, vemos que realmente vamos sumándonos cada vez más personas ocupadas realmente en algo que es súper importante, ¿no? Yo creo que el lineamiento que desde hace muchos años siempre se veía en cuanto a la infancia como el futuro del país dejó de serlo. Creo que hoy ya tenemos una vista clara de que la infancia es el presente, y como presente debemos ocuparnos en políticas de Estado, políticas nacionales, políticas regionales, políticas locales, articuladas entre sí y fundamentalmente con el apoyo también de la sociedad civil para sumar hacia esto y asegurarnos que los indicadores que nos están golpeando, como lo es anemia y como es desnutrición crónica, vengan pues siendo de alguna forma reducidas en nuestro nivel regional y en nuestro nivel nacional. ¿Se viene priorizando el combate contra la desnutrición y la anemia en los 3 niveles del Estado? Estoy absolutamente seguro que sí. Yo vengo luego de 4 años de ausencia que estuve en el sector privado. Hace 4 o 5 años estuve también en el sector estatal. Estuve trabajando en el mismo lugar como gerente regional de desarrollo social. Hoy, después de 4 años, encuentro un escenario con mucha más
preocupación por el tema, con mucho más recursos para el tema, con muchas más herramientas. El FED, por ejemplo, el Fondo de Estímulo de Desempeño, es un muy buen marco como herramienta para la lucha contra la desnutrición crónica infantil y por ende también el tema de anemia, ¿no? Recién acabamos de pasar el compromiso cero del FED, que fundamentalmente prevé que cada establecimiento dentro de los distritos quintil 1, quintil 2 estén debidamente aprovisionados con los MMN, los micromultinutrientes, como primera estrategia de erradicar la desnutrición infantil y reducir pues los índices de anemia en nuestros niños, ¿no? El gobierno regional de Lima, ¿cómo ve el preocupante incremento de la anemia infantil por tercer año continuo a nivel nacional? Es un tema que nos ha tocado sentarnos y empezar a hacer análisis a lo mejor un poco más profundo. Si bien es cierto, de la Gerencia Regional de Desarrollo Social tenemos el liderazgo en este tema, sobre todo porque bajo nuestra jurisdicción está la Dirección Regional de Salud, la Dirección Regional de Vivienda, la Dirección Regional de Educación. Entendemos claramente ya desde la gestión anterior que hay temas transsectoriales. Buscamos el trabajo transsectorial, dejar ya el trabajo intersectorial por tema de islas, sino entender de que es transversal y cada quien sumar en el tema. ¿Por qué ha incrementado a pesar de que en papeles hemos tenido en estos 4 años a lo mejor la provisión de MMNs, hemos tenido a lo mejor la provisión de recursos humanos que se han dedicado al tema del estímulo temprano, el control de crecimiento y desarrollo, inmunizaciones, etcétera? Es un tema de análisis un poco más hacia abajo y hacia el nivel operativo. Debe haber algún problema de procesos, que es lo que estamos terminando de analizar. Sin embargo, ya hemos encontrado también información, porque realmente es el nivel operativo el que de alguna forma debe generarnos alguna de las respuestas, ¿no? Desde el nivel administrativo, desde el nivel gerencial, hemos hecho o se ha diseñado planes que deberían estar dando los resultados, pero al no encontrar resultados es porque algo más está fallando, a lo mejor muy abajo en el nivel operativo. Entonces, entre ellos ya hemos encontrado algún tipo de información, ¿no? Como es el tema de idiosincrasia, mamás que con algún gesto de los chicos asumen que no es de buen sabor y entonces con ello a lo mejor no se está entregando, no está llegando hacia los niños los multimicronutrientes. En otros casos no le dan la importancia de vida, entonces a lo mejor el trabajo debe ser mucho más fuerte en sensibilizar aún más y concientizar mucho más a las personas que están encargadas de que esos multimicronutrientes lleguen a nuestras criaturas. El tema de parasitosis intestinal, el tema de cosas asociadas deben estar en ese nivel. Si es que nosotros, una vez más, tenemos las herramientas, tenemos la ciencia del lado que nos asegura que eso debería ir mejorando y al contrario han aumentado estos problemas, es porque en el nivel operativo hay necesidad de hacer un trabajo mucho más minucioso para encontrar dónde está el problema, ¿no? Hace años había un problema similar en lo que antes era el programa de control de tuberculosis, hoy Estrategia Nacional de Tuberculosis, en el que también teníamos problemas a través del tratamiento, ¿no? El tratamiento se le entregaba al paciente y cuando se empezaba a hacer supervisión en los lugares, en las casas, en los hogares, se encontraban que las pastillas estaban ahí, o estaban regadas o las habían botado o hasta las vendían. Cuando se empezó a hacer ya el tratamiento asistido, el manejo asistido con el tratamiento hacia los pacientes, esto mejoró sensiblemente, ¿no? Entonces debe estar con absoluta seguridad por ahí el tema. Como Gobierno Regional de Lima estamos empezando a diseñar en el marco del FED, porque FED tiene el compromiso cero, que es la provisión en almacenes. Sin embargo, hay otro compromiso que nos asegura, que prevé que nos aseguremos que lleguen estos multimicronutrientes a los pacientes, en este caso a nuestros niños. ¿Cómo se aseguran de que...? Y vamos a ver que fortalecer la red de promotores de salud. Sabemos que uno de los problemas más grandes que tenemos en el sector salud es el tema de recursos humanos, ¿no? Existe una brecha de recursos humanos muy grande, entonces la salida que tenemos es los promotores de salud. En el Gobierno Regional de Lima tenemos muy desarrollado y muy de cerca
el tema de la promotoría en salud. Entonces este es un tema que seguramente vamos a buscar que vender, vamos a buscar que asegurar y sensibilizar para que ellos también se sumen a esto, ¿no? ¿Cuál es la situación de la desnutrición y la anemia infantil en la región Lima? Bueno, la región Lima, de alguna forma, entre comillas, podríamos sentirnos tranquilos porque estamos por debajo del nivel nacional, pero realmente eso no nos satisface, ¿no? Nosotros vemos indicadores propios y nosotros estamos apostando a reducir la desnutrición. Nosotros hace 4 años que estuvimos en la gestión y luego 4 años que no hemos estado y hemos retornado. Nosotros lo dejamos en poco menos de 10%. En esa tendencia deberíamos estar en 6%, pero hoy sabemos que estamos en 11 y algo más. Hemos apostado que en 4 años debemos estar por debajo del 8%. Estamos seguros que lo vamos a conseguir, ya hemos trabajado esto antes, hemos tenido resultados y estamos seguros que lo vamos a volver a conseguir. En el tema de anemia sí es un tema preocupante, ¿no? Estamos en 56%, que es bien alto. Llegar a la meta nacional nos va a costar, creo, mucho. Sin embargo, el trabajo empieza por... cada red va a hacer su diagnóstico en el nivel operativo, qué es lo que está pasando. Si es que estamos con provisión de MMNs y se está llegando supuestamente a cada uno de los hogares en donde tenemos niños que deben ser atendidos, qué es lo que está pasando. Tenemos la impresión de que es eso, de que el consumo no se está dando, entonces tenemos que ver de acuerdo a las realidades en cada red qué estrategia aplicar para asegurarnos que sí se consuma, ¿no? ¿Es posible llegar a una meta de desnutrición y anemia cero? Apostamos para eso en la gestión anterior. Tuvimos la oportunidad de conversar con las mineras, todas las mineras que operaban en el gobierno regional de Lima. Hicimos inclusive un programa de nutrición cero región Lima, pero la gestión que entró no la tomó. Inclusive vamos a hacer un trabajo paralelo, no solamente de intervención directa sobre los chicos desnutridos que teníamos en las 9 provincias, sino además hacer un estudio de correlato bioquímico para confirmar el tema de desnutrición. Dado que también tenemos, la ciencia lo dice, ¿no? Tenemos realidades parecidas a las nuestras en México, el Hospital Infantil de México, en Chile, en Menengelo, hicieron tablas propias de acuerdo a su idiosincrasia, o sea, de acuerdo a su biotipo, ¿no? Tenemos la impresión, hemos ido a la sierra, hemos encontrado chicos, muy chicos, con desnutrición crónica por peso talla, pero que pues hacen deporte de alta competencia y son primeros puestos en el colegio. Entonces eso también nos genera algún tipo de inquietud para a lo mejor generar las primeras tablas de datos propios para nuestro país, ¿no? ¿En qué forma el gobierno regional de Lima se va a unir a esta movilización de desnutrición y anemia cero que viene impulsando inversión en la infancia? Yo creo que es sumar las ideas, sumar nuestros números de algo que ya empezamos desde el primer día que se tomó la gestión, ¿no? El tema de desnutrición crónica infantil, el tema de anemia, son temas que están dentro de la lucha contra la pobreza, ¿no? Nuestra principal o la cabeza de todo esto para nosotros es la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad, la inclusión de los grupos más vulnerables y entre ellos obviamente tenemos el tema de la infancia, que es súper importante, como les decía al inicio. Para nosotros no es el futuro de la región ni el país, es nuestro presente y esa es la idea, ¿no? Pelear desde donde estamos como nivel regional y aportar a lo mejor para nivel nacional en lo que podamos aportar como experiencias para conseguir los objetivos, ¿no? Bien, de esta forma llegamos al final del programa. Antes de terminar el programa quería recordarles que, como siempre, se repite la edición de hoy que hemos transmitido ahora, se repite a las 4 de la tarde, entonces hoy a las 4 de la tarde estamos repitiendo esta edición del programa Opinión. Y mañana jueves a las 11 de la mañana una nueva edición del programa Diálogo Abierto. En el día de mañana, en el programa Diálogo Abierto, se va a retransmitir la conferencia de prensa realizada hace unos días en la que el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia lanzó esta movilización nacional Anemia y Desnutrición Cero. No se olvide, eso es mañana jueves a las 11 de la mañana y hoy a las 4 de la tarde la repetición del programa de hoy.